Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual. Qué gusto tenerlos allí del otro lado de su pantalla, de su computadora, de donde estén viendo en nuestro canal de YouTube de Mundo UR y también a través de IBC. Bueno, vamos a tratar un tema interesante. Este es el segundo capítulo de una conversación con Karina Castro Fumero, que se encuentra en Washington, nuestra invitada. Karina, gracias por este segundo capítulo. No, gracias a vos, Ana, gracias a vos y por este tema que me encanta. Bueno, Karina Castro Fumero, amigos, es neuropsicóloga pediátrica y autora de 3 libros. Ha colaborado con entidades gubernamentales en Uruguay, en Panamá, en Colombia, Costa Rica, además de organismos como el BID y la UNICEF en materia de salud mental en la infancia y adolescencia, y es referencia en el mundo en este momento donde profesionales se han destacado. Y sé que, por ejemplo, en el caso de Nazaret Castellanos, de Mario Alonso Puig, es gente profesionales que respetamos muchísimo y que también reconocen tu valía y la importancia del aporte que estás haciendo en momentos como los que vivimos en esta era digital. Karina, el tema que en este momento quisiera abordar es, si se quiere, el segundo desafío o uno de los desafíos más importantes también en la crianza, y no solo en la crianza, sino para todos los individuos, y tiene que ver con la nutrición y estos hallazgos de la ciencia de cara a la conexión entre el intestino, el cerebro. En el pasado una depresión era solo tratada con fármacos, ahora se trata también con qué come la persona, en fin, hablemos de todo esto y cómo la necesidad de estar informados puede salvarnos de muchos riesgos. Yo creo que esto es un gran tema porque si bien es un desafío absoluto para la crianza, hay demasiada información contrariada. Y entonces, a mí siempre me gusta explicarle a mis pacientes básicamente que hoy sabemos, hace pocos años, lo sabemos, unos 15, 20 años, que nuestro cerebro y nuestro intestino están conectados. Y están conectados a través de varias vías, pero la principal es un nervio vago que nos podemos imaginar que es como un tobogán que conecta el cerebro con el intestino. ¿Qué pasa en el intestino? Hoy se conoce como el segundo cerebro porque tenemos millones de bacterias, de microorganismos vivos que se comunican entre sí. Y estos microorganismos viven de lo que nosotros comemos. Entonces, yo le explico a los padres que vamos a pensar que hay unos microorganismos que son buenos y otros que son malos. Entonces, hay alimentos que alimentan, digamos, a los malos y hay alimentos que alimentan a los buenos. Lo que nos interesa saber nosotros es que necesitamos de ambos en nuestro intestino. Necesitamos que estén ahí, que estén bien, que vivan en armonía. Pero sobre todo, necesitamos alimentarlos de manera que se mantengan equilibradamente. Entonces, hoy sabemos que hay ciertos alimentos que generan inflamación, que mi cuerpo, mis microorganismos no los pueden procesar, entonces inflaman mi intestino, y como el intestino está conectado con el cerebro, inflaman mi cerebro. Entonces, por ejemplo, la depresión, que muchas veces no responde al tratamiento farmacológico tradicional o a terapia, hoy se está utilizando con antiinflamatorios. Estoy tomando antiinflamatorios, estoy comiendo algunos alimentos que son antiinflamatorios y estoy ayudando a que se desinflame mi intestino y por ende se desinflame mi cerebro. Hay otros, por ejemplo, aditivos, como por ejemplo los colorantes, el colorante rojo, el azul, el verde y el amarillo, que hoy sabemos que son tóxicos, que generan una neurotoxicidad en mi intestino y que cuando llegan al cerebro generan reacción inmediata, como por ejemplo ansiedad, problemas de concentración o hiperactividad. Es tanto así, Ana, que en Europa estos alimentos están prohibidos, estos aditivos están prohibidos. En América están permitidos. Y ya estamos empezando a pasar leyes. En California acaban de pasar una ley donde se prohíbe que todos los centros educativos den cualquier tipo de alimento que tenga estos colorantes. Porque no tiene sentido que yo dé un alimento a un niño que le va a generar problemas de atención, hiperactividad, inclusive ansiedad, si lo que está yendo a la escuela es aprender. Entonces, ya tenemos algunos lugares que están empezando a defender
la vulnerabilidad, a proteger la vulnerabilidad de los niños y adolescentes, pero todavía nos falta un largo camino. Y antes de que las entidades gubernamentales lleguen a tomar decisiones en protección de los más vulnerables, nosotros como padres tenemos que informarnos y empezar a elegir lo que ponemos sobre la mesa, porque efectivamente nos puede curar o nos puede enfermar. De cara a todo esto, una vez más entonces viene la responsabilidad de los padres. Primero hay un espacio de la ignorancia, no como una palabra peyorativa, pero del desconocimiento. Y luego la dificultad de llevar adelante todo esto. Porque, hay un entorno, hay otros amiguitos, hay cumpleaños, hay celebraciones, y es complejo todo esto. Pero de cara a esas investigaciones, ¿cómo una vez que ya el niño tiene ese hábito de las chucherías, hacerle entender lo contrario? ¿Cómo lograr eso, Karina? Porque una cosa es arrancar de cero con toda esta data y con esta información, pero cuando ya tenemos mitad de camino recorrido. Mira, cuando el camino ya está recorrido tenemos un primer desafío y es que hoy sabemos que muchos adictivos y que el azúcar es adictiva. ¿Y qué quiero decir con adictiva? Tenemos unas células que se llaman células neurópodos que están en nuestro tracto intestinal. ¿Y qué están haciendo ahí? Son células que están específicamente diseñadas para detectar cuando yo consumo algo que tiene azúcar agregada o algún aditivo. ¿Y qué hace? Inmediatamente, apenas yo lo estoy masticando, por ejemplo, abro una bolsa de papitas tostadas, abro una bolsa de chocolates, me como un helado, lo que sea. Las células lo detectan, inmediatamente envían esa información a una zona del cerebro, el núcleo accumbens, que empieza a producir dopamina, shots de dopamina, forma muy masiva de dopamina. Y eso hace que yo me sienta bien. Yo siempre le cuestiono a los padres que cuando uno está un poco nervioso, angustiado, ¿qué hace uno cuando quiere buscar algo para comer? Lo primero que hace, va a la heladera y no agarro una lechuga, no agarro una zanahoria, me tomo el pote de helado, me busco un chocolate, me busco una cerveza o un vinito, algo que inmediatamente le vaya a dar a mi cerebro ese shot de dopamina. Pero Karina, para yo sentirme mejor. Karina, tú tampoco agarras una lechuga. ¿O sí? Bueno, entonces, ¿a dónde va el camino? El camino es cuando yo tengo una emoción, yo enseño a mi hijo a que con la comida o con ingerir algo, yo no me voy a sentir mejor. Ahora, si yo ya tengo instaurado ese hábito, cuando yo llego a buscar algo, busco algo que sea adictivo, porque mi cerebro lo busca, porque ya generó ese cableado, esa conexión entre esto me produce shots de dopamina, el shot de dopamina me hace sentir bien. Entonces, en respuesta a tu pregunta, obviamente que si yo tuviera ese cableado, voy y busco ese chocolate. Y en ocasiones puede que lo haga, pero en general yo tengo que enseñar a un niño a que cuando tenga una emoción no vaya y busque algo. Y entonces ve los ejemplos en la infancia y adolescencia. Yo voy al dentista, paso un mal momento y al final de la consulta me dan un caramelo. Sí. Yo voy al doctor, me pone una vacuna y al final me ofrece un confite. Yo voy a la escuela y todos nos portamos bien y la profesora ofrece un confite al final. En la merienda, ¿qué son las meriendas de las escuelas? Alfajores, galletitas, pancitos y jugos. Todas las recompensas las estamos asociando a comida dulce que genera adicción. Así es, genera adicción y esa adicción enferma. De hecho, las células cancerígenas se alimentan es de azúcar. Cuando a mí me hacen los exámenes cada cierto tiempo, después de lo que yo viví del linfoma no Hodgkin, uno lo que toma es una cosa horrible, glucosa, o sea, una cosa hiper, súper, recontra dulce, que te da hasta ganas de vomitar, que te la tienes que tomar como un espacio de 1 hora y vas el sorbo, y tienes una persona al lado, vuelve a tomar. Porque si hay células cancerígenas, es lo primero que absorben ese azúcar y se va a iluminar eso en el CT-PET. O sea, es una realidad. Pero una de las dietas de tratamiento que se está utilizando ahora es la dieta cetogénica para las personas que están transitando, digamos, esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se sabe que al eliminar el azúcar, ¿verdad? Estas células no tienen de dónde alimentarse y se eliminan. Otra de las formas también que es importante, ya que estamos hablando del azúcar, es que no solo genera esta adicción, sino que hoy por hoy, Ana, y esto es un dato súper relevante, el 50% de la población, incluidos niños, adolescentes y adultos, tienen diabetes tipo 2. Esta no es una diabetes genética, esto es una diabetes que se desarrolla de malos hábitos, y los malos hábitos entonces vienen de una triada: el sedentarismo, que las pantallas nos vinieron básicamente a
instaurar en lo que es el sedentarismo, porque ya no necesitamos pararnos ni para ir al supermercado casi. Segundo, el consumo tan abrupto que tenemos de altos en azúcar y ultraprocesados, ¿verdad? Y el tercero, el exceso de estrés que vivimos, las noticias, que la muerte es verdad, todo lo que venimos instaurando desde las enfermedades, las noticias, toda la calamidad que vivimos constantemente en los medios de comunicación. Entonces, esa triada entre el sedentarismo, entre la mala alimentación y el exceso de estrés, hace que empecemos a tener un montón de respuestas en nuestro cuerpo, como dormir mal, como sentirnos mal, y eso decanta en lo que es que el 50% de la población tenga una diabetes tipo 2. Y hoy sabemos que modificar la alimentación puede revertir los síntomas, inclusive eliminar este diagnóstico. Entonces ve qué interesante cómo estamos hablando de un número muy alto de niños y adolescentes que ya desde muy temprana edad están haciendo estas tres cosas, están siendo sedentarios, comiendo mal y además cargados de estrés y están desarrollando esta enfermedad. Y ese es el exceso de azúcar, cuando hablamos de la diabetes, entiendo, en el páncreas. Y el exceso de azúcar en el cerebro se cree, según las investigaciones, que es lo que se llama Alzheimer. Y hay una de tus publicaciones de tantas, y siempre recomiendo la cuenta de Karina en Instagram, que hay un experimento que son unas ratas, y entonces hay una primera rata que la ponen como en algo que hay agua y hay una parte alta para que ella se salve, y efectivamente esa rata rapidito encuentra el lugar a salvo y se encarama en el cosito que está más alto. La rata número 2 le dan la dieta típica del americano, el azúcar, ultraprocesados y no sé qué, y está con el cerebro fundido. La rata no encuentra cómo salvarse porque, según lo que narra allí la persona, tiene Alzheimer. Entonces, eso también es parte de lo último que se conoce, ¿no? Claro, hay un poco la investigación va en la línea de que cuando yo tengo Alzheimer, lo que tengo es, lo primero que se modifica es el hipocampo, es una estructura del cerebro que está encargada de la memoria, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí almacenamos recuerdos a corto plazo y después durante la noche hacemos conectividad con ciertas zonas del cerebro para consolidar lo que es la memoria a largo plazo. Las personas que tienen Alzheimer, lo primero que se empiezan a olvidar es la memoria a corto plazo. Si yo me pongo a conversar con una persona con Alzheimer, se acuerda muy bien cuando era pequeño, algunos recuerdos de la infancia, pero la memoria a corto plazo, lo que pasó ayer, lo que pasó antier, o personas que conoce recientemente, le cuesta más recordar. Entonces, lo que se ha visto es que cuando yo sostengo a lo largo de mi vida una dieta alta en azúcar y ultraprocesados, si tengo picos constantes y abruptos de glucosa, y quiero hacer énfasis en abruptos, porque cada vez que yo como es normal que mi glucosa suba. Lo que no es normal es cuando los picos son abruptos, cuando suben alto y bajan rápido. Y entonces cuando yo tengo constantemente eso, porque estoy comiendo constantemente desde el desayuno hasta la cena, tengo estos picos abruptos a lo largo del tiempo, ya llega un momento donde mi cuerpo empieza a producir, ¿verdad? Suficiente insulina como para descompresionar un poco la cantidad que hay, pero ¿a dónde guardo tanta azúcar? ¿A dónde la pongo esta grasa? Y entonces no sabe a dónde ponerla y la empieza a depositar en diferentes órganos. Y uno de ellos se dice que es el cerebro y que lo primero que afecta tiene que ver con el hipocampo y que por eso muchos hablan de que el azúcar en el cerebro empieza, ¿verdad? O da indicios de lo que conocemos hoy como el Alzheimer. Yo no sé si tú te acuerdas, si era de tu época, el Chapulín Colorado. ¿Tú veías el Chapulín Colorado? Sí, claro. Ok. El Chapulín Colorado aparecía cuando alguien decía, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y salía Chespirito, yo, el Chapulín Colorado. Caramba, Karina, todo eso que nos estás diciendo tú, que nos dicen los científicos, que nos dice, ¿quién nos ayuda? Ahí está la FDA, ¿qué organismos mundiales, internacionales? Porque está bien, no, pero bueno, en nuestros países subdesarrollados. Pero estamos hablando de que la primera potencia del mundo es donde hay más esos problemas, porque esas chucherías que cada vez son peores, ahora las ponen picantes, que es el tiki, el taqui, no sé. O sea, son unas cosas terribles y nos vienen de la potencia del mundo. Allí estas investigaciones no calan, o es que la industria alimenticia es tan poderosa. Vamos a ver, más o menos a partir del 2000 la industria alimenticia no tuvo necesidad de dar mayor explicación de lo que estaba incluido porque eso no estaba claramente regulado. A lo largo de los últimos años se viene regulando más y se viene pidiendo más explicaciones. Hay una activista muy buena que se llama Bunny Harry que en este momento a lo largo de los últimos años ha exigido que hagan cambios. Por ejemplo, se dieron cuenta que los sándwiches de Subway le tenían un aditivo, un agregado que lo que hacía era como que el sándwich fuera más grande y más esponjoso y ella pide que modifiquen
justifiquen eso a través de un montón de firmas y lo hacen. En otro momento, por ejemplo, estos cafés que tomábamos de Starbucks están llenos de aditivos, de colorantes y de No, azúcar agregado y nadie sabía cuáles eran los ingredientes que llevaban. de Ella verdad. empezó y fue y busca y consigue un montón de firmas y de un momento a otro Starbucks empieza a demostrar cuáles son los ingredientes que utilizan. Entonces, ya yo siento que lo que estamos viendo el movimiento actualmente es que las industrias alimenticias saben que tienen que exponer lo que cada quien está consumiendo. A donde está avanzando la potencia es empezar a limitar, que empiecen a poner esto en lo que le dan a los niños y adolescentes, considerando que es la población más vulnerable. Pero de ahora a que lleguemos a ese momento, falta Exacto, mucho tiempo. así es. Entonces, nosotros nos tenemos que informar, nosotros nos tenemos que educar. Y yo siempre, hay lineamientos básicos que le cuento a mis pacientes que vienen en mi cuarto libro y que son como recomendaciones específicas. Lo primero es, no podemos satanizar los alimentos, no podemos hablar mal de los alimentos, no podemos prohibirlos, porque en realidad si nosotros los prohibimos, lo que vamos a hacer es que nuestros niños tengan mayor atracción y los quieran más. Entonces, un primer objetivo es educar a nuestros hijos en el tema, visibilizar qué cosas impactan en qué áreas, visibilizar por qué en algunos lugares está prohibido, visibilizar por qué tal colorante no se puede consumir en Europa, por ejemplo, pero en Estados Unidos sí, o en Venezuela sí, ¿por qué, verdad? Y después de eso, una de las primeras recomendaciones que yo siempre digo es el 80-20, o sea, el 80% del tiempo yo adulto conozco lo que estoy consumiendo, lo compro y son las opciones que hay en casa, que eso son calidad de nutrientes, porque el otro 20% de la vida yo tengo que relajarme y tratar de ser feliz. Y ese 20% es cuando vamos a una fiesta de cumpleaños, cuando pronto es el fin de semana y queremos todos ir a disfrutar de un helado, cuando llegamos a ese momento donde queremos buscar un equilibrio. Y esa es la regla 80-20 que me obliga a informarme sobre ese 80% del tiempo, lo que yo tengo que ofrecer en el hogar, y me permite disfrutar ese 20% para tener un equilibrio en la vida. Me parece interesantísimo lo que estás diciendo porque justamente se trata de eso, de encontrar un equilibrio. Fíjate, hablas de eso y me ubico en casa, ¿no? Ahora uno viendo en las redes, también, claro, te aparece lo que buscas. Entonces, todos mis posts son que hace daño, que esto no se coma esto, el azúcar, que la cosa, ¿no? Y yo se los reenvío a mis hijas. Este último que vi, de tantos, la persona decía que 5 cosas o 3 alimentos que no puede, las salsas que se compran en casa, que son terribles, los jugos, terribles por la cantidad de azúcar, las papas fritas. En casa no somos de papas fritas, pero sí, a veces yo compro una bolsa que son las papas congeladas, que sé que tienen algo porque son demasiado ricas, distinto cuando picas la papa, y la pones en el air fryer sin freírla. Entonces voy yo, niñitas, las papas tampoco las podemos comer. Entonces yo me ubico en mis adolescentes, y porque me dice, mami, pero ¿y entonces qué? Nada, todo hace daño. Porque agarran el teléfono, ya va, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Mira la hora, ya, suelta el teléfono, se acabó tu media hora, no sé qué nada. La comida, agarran el heladito. No, eso tiene azúcar. No, gracias, no tomamos refresco en casa. Pero algo que les dimos antes, ahora todo hace daño. Psicológicamente también me preocupa el que crezcan sintiéndose amenazadas, o que rechacen todo y digan, mami me está volviendo loca, o que digan, todo me hace daño, porque nosotros crecimos con el que nada hace daño. A los teteros les echaban azúcar para que el bebé estuviera más gordito. O sea, Y al chupete miel para que el bebé lo agarrara. Exacto, el chupete, claro. El chupón que llamamos aquí, miel para que agarrara. Entonces, claro. Pero esa etapa, terrible. Ahora, esta etapa cargó a mis hijas locas. Entonces, estos días una se me molestó y me dijo, mamá, pero entonces, ¿qué hago? Explícame, porque todo hace daño, no puedo hacer nada. Bueno, ve qué interesante. Yo creo que nos estamos enfocando en lo que no, que es una parte fundamental de la crianza, o sea, explicar lo que no es bueno. ¿Cierto? Los aditivos no son buenos, el azúcar refinada no es buena, los ultraprocesados no son buenos, los colorantes no son buenos. Entonces, cuando yo explico lo que no es bueno, tengo que enseñar y identificar lo que no es bueno. Y ahí me encanta lo que dijiste, porque cuando uno agarra una papa, uno le da la vuelta y uno normalmente lee el cuadrito donde habla de las calorías. Y eso no nos importa, lo que nos importa ver es los ingredientes. Entonces, la primera recomendación es, cuando yo educo a un hijo de lo que no es bueno, lo primero que tengo que enseñarle es a dar vuelta a lo que compró y leer el ingrediente. Y siempre el tip es, lo que yo no puedo pronunciar o no sé qué es, mi cuerpo no lo puede digerir. Y entonces ahí los estoy invitando a empoderarse.
busquen esos ingredientes, vean lo que tienen y eso le va a costar a su cuerpo digerir. Entonces, esa es una línea de educación, pero viene la otra y es lo que sí tengo que consumir, lo que sí es importante. Y entonces en esta línea uno les enseña a buscar de manera intencional el 80% del tiempo nutrientes críticos para ellos, para su salud mental, para su segundo cerebro. Y aquí les empezás a hablar de las bondades del omega 3, les empezás a hablar de lo importante de la fibra, les empezás a hablar del magnesio, les empezás a hablar de la importancia del agua, porque nos hidrata. Entonces, aquí es lo que sí, y aquí es lo que hay que disminuir, pero yo le enseño a detectar lo que hay que disminuir y le enseño a buscar de manera intencional lo que tienen que consumir. Claro, oh sí, me parece interesante. Me encanta eso que dices porque es verdad. Hay ingredientes, glutamato XRL42 que tú dices, no lo sabes ni leer. Y que fácil esa indicación. Mira, si no lo sabes leer, ¿cómo lo va a asimilar tu organismo? Y eso implica, Karina, padres conectados, padres comprometidos, padres conscientes. Y bueno, lamentablemente a veces vivimos realidades políticas, económicas, tan duras, tan difíciles, personales, tan tristes, tan retadoras, que se te va el camino por ahí y entonces este coroto ayuda porque dices, bueno, por lo menos ese niño no está sufriendo, no me está viendo llorar porque la mamá no tiene el dinero, porque lo dejó el marido, porque tiene una enfermedad. Es complejo, pero qué maravilla que existan voces como la tuya y espacios como este para conocer y para entendernos. Total, es como decís así, Ana. Yo creo que todos vivimos distintas batallas, depende del lugar en el que estemos y el momento en la vida en el que estemos, pero también yo creo que esta información no busca culpabilizar ni busca, al contrario, limitar. Lo que busca es, bien, ya entendí los desafíos de la alimentación, ese tip me gustó, voy a empezar a leer los ingredientes y voy a empezar a compartir con mis hijos los ingredientes. Una de las recomendaciones que yo siempre doy es empiecen desde temprano con los chicos. Yo en este momento mis 2 libros de cuentos están a la venta, pero también están disponibles de manera gratuita en Spotify. Y son libros de cuentos que los podemos escuchar cuando vamos en el auto, que los podemos escuchar en casa, que empoderan sobre estos temas de salud mental, que me enseñan a cuidar mi relación, en este caso intestino-cerebro, o sueño y salud mental, o actividad física, o pantallas, que es un gran desafío. Y entonces yo voy enseñando desde temprana edad, ¿para qué? Con el objetivo final de que mis hijos sean mejor que yo, que tomen mejores decisiones que yo, que no busquen soluciones inmediatas como posiblemente lo hicieron conmigo, porque el objetivo final es ese, que sean seres humanos mejores que uno, que lo superen a uno en su salud mental. Así es, y ese tema de la búsqueda de soluciones inmediatas, lamentablemente este mundo está tan inmediato, o sea, quiero en este momento, mientras te entrevisto, una hamburguesa de tal manera y yo puedo estar hablando contigo, estoy ordenando la cosa, me llega la hamburguesa y por decir un pequeño ejemplo, que también hace tanto daño. Bueno, temas sobran. Quería hablar de la importancia del sueño a profundidad, que lo mencionaste tangencialmente. Quería hablar de la psicología del baile. Quería hablar de no adelantar los procesos, porque hay una publicación tuya de un bebé, un papá que, bueno, yo no entendí. El papá hablando, no, sí, porque cuando tú seas grande y te vas a casar y te vas a ir de casa y el bebé está ya en llanto, bueno, un niñito, pero entendía y decía, ¿qué es esto? ¿Cómo que me voy de casa? Tantas cosas interesantes, pero se nos acabó el tiempo, así que la mejor indicación que te sigan en tu cuenta en Instagram, maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Karina. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos por la invitación. Ha sido un placer. Igualmente, y continuamente, además tú estás dando talleres online, entiendo, o también presenciales, así que a estar pendiente de todo eso, ¿no? Así es, tengo libros, estoy dando talleres online, pero siempre estoy educando en las pantallas. Mi objetivo a través de las redes sociales es dejar de normalizar un montón de aspectos de la crianza que se han venido normalizando a través de redes sociales y comenzar a visibilizar. Yo creo que un padre empoderado toma decisiones con certeza. Mi mejor ejemplo es cualquier decisión que tomen en relación a lo que hemos hablado, si ustedes tienen suficiente información, el límite lo van a poner con mucha claridad. Si mi hijo se está acercando a una cocina caliente y yo grito inmediatamente para que no la toque, es un límite con firmeza porque sé que se va a quemar y que voy a terminar en el hospital. El mismo límite con firmeza lo tengo que poner cuando tomo una decisión en relación a cuándo pantallas, cuándo no. El mismo límite con qué se consume y cuándo se consume, qué nutrientes se pueden. Es con firmeza y con conocimiento.
Cuando estamos ejemplo. empoderados es mucho más fácil acompañar la emoción de tristeza, enojo, frustración ante un límite que ponemos. Gracias, Karina. A vos. Queridos amigos, y por supuesto gracias a todos ustedes por estar ahí, por valorar este espacio y esta ventana que lo que busca es eso, compartir información. En este despertar de la conciencia, hacernos conscientes, en este caso como padres y también como individuos, porque al final todo el tema que tratamos en el capítulo de hoy referido a la nutrición se traduce en calidad de vida, se traduce en salud. Hasta un próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.